con ausencia de reconocimiento, tal vez, etcétera, etcétera. O heridas en el corazón provocadas en el servicio al Señor, persecución, etcétera. Y quiero hablarles en primer lugar de cómo Jeremías luchó con su llamado. Jeremías luchó con el llamado de Dios en su vida. Vamos por favor al libro del profeta Jeremías, capítulo 20, y vamos a leer versículos 8 y 9. Ya este hombre lleva 20 capítulos sirviéndole a Dios, 20 capítulos como profeta del Señor. Jeremías capítulo 20, versículo número 8. Ubíquese por favor ahí en la Biblia. Jeremías 28. Si ya lo tiene, por favor me dice amén. Jeremías capítulo 20, versículo 8. ¿Están conmigo? Dice Jeremías: porque cuantas veces hablo, bájale un poquito el volumen, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías se expresa de esa manera porque el profeta tenía que declarar mensajes de Dios al pueblo de Israel que no eran agradables, que no eran bien recibidos. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento en que Jeremías se levanta como profeta, Dios lo levanta y el mensaje que Dios le da para que él anuncie al pueblo es más o menos este: a causa de vuestra idolatría seréis llevados cautivos a Babilonia 70 años, y allí construiréis casas y tendréis hijos, y al final de los 70 años del cautiverio babilónico volverán a esta tierra. Así que Israel no quería ese mensaje, no querían escucharlo, ellos no querían a Jeremías. Y Dios le daba diferentes mensajes, pero siempre era lo mismo, a causa de la idolatría de Israel. Jeremías entonces profetizaba: Jerusalén será destruida, los muros derribados, las puertas quemadas, y los tesoros del templo serán llevados a Babilonia. Nadie quería escuchar eso. No se dice eso cuando Dios está con nosotros. Y lo rechazaban, no lo querían, en algunas ocasiones lo golpearon, lo persiguieron, lo pusieron en la cárcel. Así que a causa de todo eso, él dice: la palabra me ha sido por afrenta, por calumnia, me han perseguido. Versículo 8, versículo 9. Mire lo que dice el verso 9. Y dije: no me acordaré más de él. Mire lo que Jeremías dice. Que yo creo, amados hermanos, que en algún momento de necedad hemos pensado eso. Y tal vez usted dirá: jamás en mi vida, pastor. Pero a veces en los momentos de crisis, yo recuerdo cuando alguien me decía: pastor, llevo tanto tiempo en esta crisis, en esta dificultad. La semana pasada yo pequé contra Dios porque yo murmuré contra Él y le hablé y le dije que Él me había abandonado. Y yo le dije: ¿en serio? Y me dice: sí, pero gracias a Dios al ratico me arrepentí y le dije que me perdonara. Y Jeremías, a causa de la persecución y de los problemas, él pensó, versículo 9, y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, mire lo que dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él pensó en algún momento en dejar de llevar los mensajes de Dios. Él dijo: no lo voy a hacer más, no voy a predicar más, no le voy a servir más al Señor. Como en algún momento alguien aquí lo ha pensado, tal vez. O quizá alguien aquí ha dicho: yo mejor nunca le voy a servir a Dios porque yo he visto que fulano le sirve a Dios y mire los problemas que tiene, etcétera. O tal vez hemos pensado en no servir a Dios por los malos ejemplos o testimonios, etcétera. Pero saben, hermanos, Jeremías al final, aunque él reconoce que ha pensado eso, dice la escritura que había dentro de él un fuego que ardía en lo profundo de su ser. Y me llamó la atención, como dice la escritura, metido en mis huesos. Había un fuego metido en mis huesos. ¿Y sabe por qué quiero destacar eso?
porque es en la médula roja de los huesos y de la columna vertebral donde nacen y se forman los glóbulos rojos, nuestra sangre. Luego lo que corría por su cuerpo era el ferviente deseo de servir a Dios. Y ese profundo anhelo él no lo podía detener, porque es la lucha del llamado de Dios con el hombre. Aquí todos tienen un llamado de Dios para servir al Señor. Y yo sé que en algún momento podemos decir, pero pastor, yo le sirvo a Dios allá afuera. Claro, tú le sirves a Dios cuando le ayudas al anciano a pasar la calle. Cuando lavas tu andén y el del vecino está sucio y se lo lavas también. Claro, esa es una forma de servir a Dios. Bueno, está bien. Pero a Dios le ha placido levantar una casa en la que tú te congregas. A Dios le ha placido levantar una casa donde Él te bendice. Y si tu casa es importante, esta casa también lo es. Y es importante en esta mañana reflexionar: ¿qué aporto yo en la casa donde me alimento? ¿Cuál es mi aporte a esta casa? Porque esa inquietud la pone Dios en tu corazón. Y Jeremías tenía eso. Y hay algo interesante, hermanos. Así como los glóbulos rojos solo tienen una vida máxima de 120 días, entonces los huesos están produciendo nuevamente los glóbulos rojos. Cada 120 días hay entonces una renovación en tu sangre. Los glóbulos rojos que mueren son expulsados. Y la pregunta entonces es, ¿y eso qué significa? Que el fuego por Dios tiene que ser renovado. Que nosotros debemos cuidarnos de no caer en la religión. Necesitamos ser renovados continuamente. Ir a la presencia del Señor. Jeremías pensó, ya no le voy a servir más a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 11. Jeremías 20:11. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados de gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Los que me persiguen van a tropezar, dice él. Y aunque he pensado en algún momento en no servir más al Señor, el Señor me ha hablado, me da testimonio, dice Jeremías, Él está conmigo como poderoso gigante. Así que tal vez en el servicio al Señor vamos a enfrentar dificultades, tal vez en el servicio al Señor vamos a enfrentar calumnias. Amado hermano, si tú le sirves a Dios, no siempre encontrarás aplausos. Algunos, en vez de enviarte una bendición, te lanzan un tomate. Algunos, en vez de darte una mano en la espalda allí animándote, te van a tirar es una calumnia. Eso sucede en el servicio al Señor. Le sucedió a Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para que no ocurra? Eso sucede. Y Jeremías luchó con ese llamado. Pero saben, hermanos, Dios es más fuerte. Y aunque en algún momento pensemos, ay no, yo voy a dejar de seguir al Señor, o yo voy a dejar de servir, Dios siempre será más fuerte. Y Él pone en lo profundo de nuestro corazón ese fuego. Y por eso, aunque pasemos por tiempo de crisis, de dificultad, o tu corazón como que se está enfriando como un bloque de hielo, allá en lo profundo tú sabes que debes buscar a Dios. Tú sabes que debes ir a la palabra. Tú sabes que debes adorar al Señor. Y no te sientes bien, te sientes mal. Tienes un vacío en el corazón, vacío que solo Jesucristo el Señor puede llenar. Y por eso tenemos que buscar a Dios. Al final todos reconocemos, como dijo el discípulo, ¿a quién más iremos si solamente en Él tenemos palabra de vida eterna? Hermanos, en segundo lugar, quiero decirles que el llamado de Dios a servirle es un privilegio y una responsabilidad. Qué privilegio cuando Dios nos da la oportunidad de servirle. Qué honor cuando el Señor nos llama a servirle. Y cuando empezamos a hacerlo, es un privilegio, es una bendición. No hay mejor jefe que Dios. No hay mejor patrón que el Señor. Vamos por favor a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Y son hermosas estas palabras que utiliza el apóstol Pablo.
y vamos a reflexionar en ellas. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. El apóstol abre aquí su corazón y cuenta algo muy importante. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. ¿Están conmigo, amados? Versículo 16. Mire lo que este hombre dice. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y añade, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Amados hermanos, antes de leer el 17, ¿cuántas veces se nos pasa un año entero, 2 años, y a nadie le anunciamos el evangelio? ¿Cuántas veces nos ocupamos y nos enfrascamos en nuestro proyecto de vida y luchamos por lograr lo que nuestro egoísta corazón quiere y no anunciamos el evangelio? No sé cuántos años tengas en el Señor, pero cuántas veces se nos pasan años enteros y no ganamos un discípulo para Cristo. Y la gran comisión dice: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todos mis mandamientos. Qué tristeza, ¿verdad? Que se nos pase la vida y tengamos un día que concluir: caramba, yo no me gané a nadie para Cristo. Antes provoqué que 2 se fueran de la iglesia. Santo de Israel. Porque a usted y a mí eso nos será demandado. Versículo 17. Por lo cual, dice Pablo, a mí me impusieron esto, el cielo me lo impuso. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hay 2 maneras de servir a Dios. Como los 2 comportamientos que encontramos en un hijo a quien le decimos: hágame el favor y arregla su cuarto antes de irnos. Una opción que es muy repetida, ¿no? No sé. Es cuando el hijo sale bravo: que me toca a mí arreglar todo, que no le dejan dormir a uno, que nada cae. Y va y lo arregla. Sí, lo hizo. Pero ¿cómo? ¿Verdad? O la otra manera es cuando se le encomienda eso y va de buena voluntad y lo hace. Y lo hace bien. Dice la Escritura: recompensa habrá. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Pablo aquí nos hace a nosotros conscientes de ese principio. Y él sabía que servía a Dios por su gracia y por su misericordia, no por virtudes humanas, porque si nosotros hacemos algo es por la gracia de Jesucristo el Señor. Dios nos da la vida y la capacidad de hacerlo. Pero él también sabía que el servicio al Señor era una responsabilidad personal, que él mañana daría cuenta a Dios. Por eso nosotros pecamos de muchas maneras. Pecamos de manera voluntaria y directa cuando lo hacemos, o pecamos por omisión cuando sabemos que debemos hacer algo y no lo hacemos. Y yo pienso que nosotros como cristianos pecamos con mucha frecuencia por omisión, porque sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Y finalmente, Pablo dice: aquel que sirva a Dios con alegría y diligencia, recompensa tendrá. Y le quiero decir algo: recompensas en la tierra y recompensas en el cielo, porque Él es el Dios de todas las cosas, la tierra y el cielo. Y Pablo entonces dice: yo tengo algo, yo tengo que hacerlo, eso lo puso Dios en mí, voy a hacerlo con alegría, con diligencia, con gozo para el Señor. Y me encontré en tercer lugar, porque estaba llorando, pidiéndole al Señor textos, y me encantó esto que le voy a compartir aquí. Los delirios de grandeza impiden el servicio a Dios. En una ocasión, yo les compartí esto, pero quiero recordarlo. En una ocasión llegó un joven adulto a la iglesia. Acababa de escuchar a unos grandes predicadores
Y él entonces conoció al Señor y quería ser también un ministro de Dios, y con el fuego encendido por servir al Señor, llegó entonces a su pueblo, a una pequeña iglesia, y llegó allá y encontró al pastor. Le dijo: pastor, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser un gran predicador. Y bueno, con ese fuego que hasta lo asustan a uno. Y entonces el pastor le dijo: qué bueno, qué bien, eso está muy bien. Entonces yo aquí estoy, pastor, para empezar a servir a Dios. Y entonces justamente el pastor tenía un dulce abrigo en la mano y le dijo: mire, empiece limpiando las sillas de la iglesia. No, eso no, ¿cómo se le ocurre? Yo sé hablar en público, yo necesito es predicar a la iglesia. Y el pastor le dijo: el primer paso para usted empezar a servir va a ser limpiando las sillas y el baño. Y él se enojó, ¿no? Como a veces pasa, pero por allá en otros países. Él se enojó y salió y se fue. Y el pastor continuó su tarea limpiando las sillas, porque el pastor sabía a quién le estaba sirviendo. Aquí adelante o con la escoba en el andén, es el mismo Dios. Así que el joven caminó unas cuadras y claro, la lucha, el espíritu redarguyéndolo, y al final se devolvió y lo vio el pastor y le dijo: pastor, perdóneme, présteme el trapito, yo le ayudo a limpiar. Porque, hermanos, los delirios de grandeza impiden el servicio a Dios. Y quiero que me acompañe a leer en el libro de Nehemías. Vamos a leer Nehemías, capítulo número 3, versículo 1 al 5. Es muy importante tener en cuenta el contexto de este capítulo. Nehemías ha regresado de Babilonia 70 años después y están reconstruyendo los muros de Jerusalén y las puertas que habían sido quemadas. Pero el trabajo que están haciendo se distribuyó por familias judías. Leamos por favor Nehemías 3, versículo 1 al 5 para ubicarnos. ¿Están conmigo, amados? Nehemías capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Versículo 5, que es el que quiero destacar. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Detengámonos, por favor, allí. Usted con tiempo en su casa puede leer todo ese capítulo y se va a encontrar que ese capítulo no habla sino de cómo todas las familias trabajaban por tramos, por partes, y cuando en una de sus partes estaba en la puerta, la restauraban. Por familias estaban reparando los muros y las puertas de la ciudad. Eso era lo que estaban haciendo. En el versículo 5 hablamos de los tecoitas, era el gentilicio para los habitantes de la ciudad de Tecoa. Me llamó la atención el significado de la palabra Tecoa porque traduce armar, levantar. También significa sonar trompeta. Entonces vemos que por diseño, los tecoitas, por diseño de Dios, habían recibido la destreza, la capacidad de armar, de levantar, de edificar, y en eso estaban. Sin embargo, algunos tecoitas no estaban cumpliendo con el diseño divino. No estaban ejerciendo la razón de ser, que era construir. Ellos no quisieron hacerlo. Amados, todos nosotros somos llamados a servir a Dios de una o de otra manera. Sin embargo, el versículo 5 nos dice que los grandes no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. La Escritura no nos dice sus razones, sus argumentos. Ellos fueron indiferentes a la obra de Dios. Pero podemos reflexionar en dos frases. Dice, sus grandes. ¿Por qué sus grandes? El término también traduce poderosos. Tal vez porque tenían riquezas,
tal vez porque venían de familias influyentes en Israel, o tal vez porque eran quienes gobernaban la ciudad de Tecoa. Y dice la Biblia que ellos no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. Ellos decidieron no involucrarse. Pero llama la atención lo que la Biblia dice. Ellos no se prestaron para ayudar en la obra de su Señor. Lo reconocían como su Señor, pero no se involucraron en su obra. Y yo decía, Dios, también pasa en nuestra vida. ¿Cuántas veces aceptamos el señorío de Cristo, pero no hacemos lo que Él manda? ¿Cuántas veces nosotros decimos, Jesucristo es el Señor, pero no hacemos lo que Él nos solicita? Tal vez como ellos eran de estrato más 15, tal vez tenían mucho dinero o eran los gobernantes, entonces tal vez ellos dijeron, ay no, ir a trabajar por allá, ese poco de escombros, esas puertas quemadas, no, se me ensucia la ropa y me daño el manicure. O tal vez decían ellos, soy muy importante para hacer esas tareas tan bajas. ¿Qué dirán mis amigos al pasar y verme allí? Qué pena. Claro que yo entiendo eso, porque recién convertido a Jesucristo el Señor, yo no me congregaba en una iglesia porque me daba pena. Y la verdad, yo empecé a congregarme en la iglesia en otra ciudad y no donde yo vivía, para que no me fueran a reconocer. En la ciudad yo era anónimo, entonces no me reconocían. Pero Dios, que es bueno, ahora me tiene delante de ustedes. Porque Dios es bueno. Y si usted no sirve a Dios por orgullo, tranquilo, que Dios le va a bajar la mota. Es interesante que en este mismo capítulo, el versículo 27 nos dice algo más importante. Leamos por favor Nehemías capítulo 3, versículo 27. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo. ¿Están leyendo conmigo, amados? Después los tecoitas volvieron a trabajar y construyeron otro tramo. Aquí yo estoy viendo en estos tecoitas que ellos fueron una milla más, como enseñó Jesús. Ellos no hicieron exactamente lo que le habían mandado hacer, y es que Jesús lo dijo: cuando tú hagas lo que te mandaron a hacer, di, siervo malo soy, porque lo que te mandaron a hacer, eso hiciste. Pero ellos hicieron un tramo más, ellos fueron una milla más. Sigamos leyendo por favor, versículo 27. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Los grandes no quisieron servir, mucho menos hacer el otro tramo. Los grandes. Pero resulta que en palabras de Jesús, la grandeza está en el servicio. El que quiera ser el mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. ¿Sabe qué buscaban los escribas y fariseos? Los primeros lugares en las sinagogas, las primeras sillas en los banquetes. Nosotros, como siervos del Señor, no tenemos que buscar protagonismo. Aquí el único protagonista es Dios. Si hay alguien a quien tenemos que honrar, es al Señor. Pero los grandes no quisieron servir. Ellos hicieron una parte más. Ahora, ellos construyeron ¿hasta qué parte? Hasta el muro de, ¿cómo se llamaba? El muro de Ofel. Y quiero destacar eso porque esa palabra significa región fructífera. Recordándonos esto, que el Señor recompensa al que le sirve. Pero la palabra Ofel también significa fortaleza. Y eso nos recuerda también que Dios protege a sus siervos. Hablamos entonces que el servicio no solo trae bendición, sino que también trae protección. Hermanos, en cuarto lugar,
Tenemos que llegar a esta conclusión definitivamente. La mejor motivación es el amor y no el miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos de nosotros, y es algo con lo que yo he luchado por años y creo que apenas estoy empezando a aprender, cuántas veces se sigue a Dios por miedo? Es más, hay cristianos que cuando se habla de la muerte dicen, ¡ay, qué miedo! No hablemos de eso. Nosotros los hijos de Dios sabemos que la muerte es un paso a la eternidad. Tenemos la certeza de nuestra salvación en Cristo Jesús. O cuando se toca el tema del infierno, ¡ay, no, qué cosa tan horrible! No hable de eso. No, pues antes hay que ser conscientes de qué nos libró Jesucristo el Señor, porque nuestro destino es en su presencia para siempre. Entonces no seguimos a Dios por miedo. Ay, vea, mire, si usted se aleja del Señor, se le viene el diablo con todos los demonios, le viene la ruina, se le viene... Eso es verdad. Eso es yo, ¿qué hago? Pero entonces, ay, yo voy a seguir a Dios porque qué miedo. No. ¿Sabe por qué? Porque el miedo no debe ser el motor de tu corazón. Porque el miedo no es la verdadera fuerza del universo. La fuerza del universo es el amor. Es el amor. Y esa es la gran diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Las tinieblas pueden hacer señales. Las tinieblas manejan un nivel de poder. Las tinieblas tienen un reino. Pero las tinieblas nunca podrán amar. Eso solo Dios lo puede hacer. Y lo que hace que haya verdadero poder en un hijo de Dios es el amor. Por amor Jesús hizo lo más grande que alguien podía hacer. Por amor. Por amor usted y yo estamos aquí. Por amor podemos seguir hoy a Jesucristo. Y precisamente por esa gran obra debemos seguir y servir a nuestro Señor. Y cada uno, desde los dones recibidos, porque todo viene de Dios, desde allí debe servir a los demás. Porque lo que Dios entrega no es para beneficio propio, es para el servicio a los demás. Por eso yo les digo que es una bendición cuando podemos servir a los demás. Para mí es un privilegio poder predicar la palabra. Usted es iglesia de Jesucristo, usted es la novia del Cordero, ustedes son los hijos redimidos por la sangre de Jesucristo el Señor. Entonces para mí es un honor poder predicar y enseñarle la palabra de Dios. Y no solamente cuando estoy aquí adelante, cuando yo tengo que venir aquí a barrer, cuando tengo que venir a hacer el aseo. Para mí es un ejercicio excelente. No físicamente, sino para que el corazón se mantenga ahí en su nivel. A mí me encantaba, nunca olvidaré a mi hermana Graciela, una anciana en el Señor, muchos años en el Señor, y cuando me iba a saludar, ella me decía siervo. Hola, siervo. ¿Qué más, siervo? Y eso sonaba tan bonito. Siervo, ¿no? Porque como tristemente hoy como que vamos perdiendo eso. Y con nosotros, el reverendo patriarca querubín, el doctor fulano de tal. ¡Ay! Oh. Bajó el arcángel Gabriel, ¿ok? No, al que honra, honra, y al que respeto, respeto, también dice la Biblia. Y yo digo una cosa, amado hermano. Si a mí me merece respeto un funcionario de la DIAN, me merece más respeto un pastor del Señor. Pero eso no quiere decir que nos vamos ya al extremo donde los títulos como que nos inflan. Es que yo tengo un título en no sé qué. Yo soy titulada en no sé cuánto. Ahora, eso es importante. Yo les he dicho a ustedes, hay que estudiar y hay que prepararse. Pero nuestra identidad no está en eso. Nuestra identidad no está en lo que tenemos o podemos hacer. Nuestra identidad está en Jesucristo. Como dice la Biblia, en Él estamos completos. En Cristo, en Jesucristo el Señor. En Él estamos completos. En Cristo. Y por amor entonces tenemos la misma madurez, la misma capacidad de tolerar y amar y ayudar al otro.
No seguimos a Dios por miedo, no servimos a Dios por miedo, sino por amor, porque Él nos amó primero. Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, año 150 después de Cristo aproximadamente. Este hombre fue discípulo, así lo registra la historia del apóstol Juan. Fue discípulo del apóstol Juan. Y este pastor en la iglesia de Esmirna recibe persecución. Y en una ocasión, teniendo 90 años de edad aproximadamente, le llega el ejército romano. Lo apresan y lo llevan delante de la autoridad correspondiente. Y le dice ese representante del imperio romano: Policarpo, declara que César es el Señor. Renuncia a tu Cristo y salvarás tu vida. Y ese hombre respondió: hace 86 años sirvo a Jesucristo. O sea que eso me tenía como 100 años. Hace 86 años sirvo a Jesucristo. Y mi Dios solo me ha hecho bienes. ¿Cómo he de negar a mi rey y a mi Señor? Y fue condenado a morir en la hoguera. ¿Será que a nosotros, si nos ponen un palo prendido, tendremos la misma fortaleza? ¿Será que Dios no quiere en un retén, aparecen ahí con una UCI, ¿no? Y le dicen a usted: los cristianos van a morir, ¿usted es cristiano? Yo fui una vez nomás, no, yo no. ¿Y sabe qué concluía yo? Policarpo tuvo esa fuerza, no fue una fuerza física, por eso la mayor fuerza del universo no es el odio, ni el querer pelear, ni quien se impone, ni quien gana al final. La fuerza de Policarpo era su amor por Dios. Y ese amor por Dios lo hizo firme. Y fue lo que lo hizo permanecer, amados. Por eso la Biblia dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué es lo que hace que el matrimonio se sostenga? ¿Cuál matrimonio hay sin dificultades, sin peleas, sin obstáculos? ¿Qué es lo que hace que el matrimonio se sostenga? El amor. Primero el amor de Dios por ustedes. Y luego tu amor por tu pareja. Señor, lléname de tu amor. ¿Qué es lo que lo sostiene a uno en el servicio a Dios? El amor del Señor y ese amor que le transmite a uno para poder hacerlo. El amor es la fuerza, hermanos. Y un componente adicional: la gratitud. No hay cosa más terrible que un corazón ingrato. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, vino solo uno de ellos a darle gracias. Y Jesús preguntó: ¿y dónde están los 9? ¿Solo vino este samaritano a dar gracias a Dios? Por gratitud debemos servir al Señor. Por amor, por gratitud, sirve a Dios. Tal vez usted diga: pastor, es que yo no le sirvo al Señor porque tengo unas cosas que arreglar. Pues arréglalas. ¿Cuántas veces dejamos algo pendiente de arreglar? Sí, yo un día de estos tengo que arreglar eso. Como la gotera del patio, como la canal de atrás que está mal, ¿sí? Como la llave del agua que gotea. Pero usted va y la aprieta duro para no arreglarla, sino que no caiga más. Como el cuarto de atrás, desarreglado. Una cosa impresionante, pero siempre que usted entra dice: un día de estos arreglo esto, voy al bien. Y pasan los días y pasan los años. Un día de estos tengo que arreglar eso. Sí. Y dejamos eso. Pasa un año, 2 años. Y la gotera sigue igual en el patio. Llega el otro siglo y la gotera sigue en el patio.
Entonces pasamos 10 años, 15 años en la iglesia, en la casa local donde Dios te puso. Un día de esto yo le voy a servir al Señor, vea, y cuando yo le sirva al Señor, ¡cójase! Espérese nomás. Pero pasa el tiempo, pasa el tiempo. Un día de estos le voy a servir al Señor. Cuando Dios me levante, eso va a ser poderoso. Pero hagamos algo. Imagínate, ¿qué tal que los tecoitas? Ay, sí, hay que construir ese muro. Hay que arreglar esa puerta, claro. Y nunca hacen nada. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con los hermanos que critican la iglesia. Yo estoy de acuerdo con los que le buscan soluciones a los problemas, con los que forman parte de la solución. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, por todos los que están aquí. Dios sabe que mi esposa y yo oramos por ustedes, por su familia, por su economía, por su vida en el Señor. Pedimos a Dios que los establezca y que los afirme, y puedo decir eso con autoridad porque lo hacemos. Así que ustedes son una bendición. Pero yo quiero invitarle esta mañana para que usted quede en su corazón con un desafío. Señor, ¿en qué te puedo yo servir? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Qué cosas tengo que arreglar? ¿Cómo yo puedo ser parte activa de esta casa? Yo quiero invitarle a que allí usted cierre su Biblia. Tengo más cosas que decirles, pero cierre su Biblia, por favor, allí sentadito. Vamos a tener un momento para hablar con Dios. Amado Jesús, te damos gracias. Si usted está sirviendo al Señor, dele gracias a Dios. Dígale: Dios mío, gracias por el privilegio que me das de servir en medio de tu casa. Gracias por los privilegios que me has dado. Gracias. Gracias, Señor. Lo que yo soy, no lo soy porque te sirvo. Lo soy porque tú me has salvado y me has convertido en tu hijo, en tu hija. Dale gracias a Jesucristo, porque Él te ha liberado de la condenación eterna. Dale gracias a Jesús porque el Señor te ha rescatado. Dale gracias a Dios porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dale gracias al Señor porque eres templo del Espíritu Santo de Dios. Dale gracias al Señor porque Él te ha sostenido en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Y cuando tú has pensado que has estado solo, allí ha estado el Señor contigo, porque te ama, porque es Él el que tiene cuidado de ti. Te ama tanto que dio su vida en la cruz por ti. Así que Él no va a permitir que otras cosas menores vengan a estorbar su propósito en ti. Él es el que te ama y te guarda. Él te lleva de tu mano todos los días. Dile: Señor, gracias. Gracias. Si no sirves a Dios aún en la iglesia local, dile: Señor, ayúdame a arreglar lo que yo tengo que arreglar. Ayúdame, por favor, Dios mío, a involucrarme, Señor, en la iglesia donde tú me has puesto. Ayúdame a ser parte de la solución. Ayúdame a ser un instrumento en el servicio tuyo, Señor. Hacerlo con sabiduría y madurez para la gloria y honra de tu nombre. Amado Jesús, te damos gracias. Gracias, Jesús. Perdona nuestros errores en el servicio, Señor. O perdona nuestra inconstancia en el servicio. Dios mío, ayúdanos a seguir tus pisadas. Amado Jesucristo, ayúdanos a enamorarnos más de ti. Llena nuestro corazón de tu presencia. Renueva en nuestro corazón como ese fuego que había en Jeremías. Renueva ese fuego, Dios mío, por tu presencia, ese anhelo y amor por tu palabra. Señor Jesucristo, haz tu obra en nosotros.
Que se cumpla tu palabra en nuestra vida, como dice, Señor. La obra que tú has comenzado en nosotros, no la terminarás hasta perfeccionarla. Yo te doy gracias, Dios, por todos los dones y capacidades que tú has impartido sobre cada uno de los que están aquí presentes. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en cada una de sus vidas. Yo te pido, Dios mío, que los bendigas. Yo te pido que los guardes. Yo te pido que los unjas cada día más y que multipliques la revelación de tu palabra en sus vidas, y que cada vez crezcan más en ti, sean establecidos y fortalecidos en tu palabra. Amado Espíritu Santo, gracias por la obra que tú haces. Esta iglesia, Señor, en esta mañana te da la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Quiero tomarme estos últimos minutos